Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Hola, don't stop talking economics. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. Directo. A mí también. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yes or no? No. Es el vecino Pues no, eso es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. Vuelta a hacer máquinas. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Industry has been strangled. Bitcoin is worthless artificial gold. They've created a large class of people who have no possible employment. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because Bueno, aquí estamos. Ahí están todos los nombres y tachan, ahí aparece todo el mundo con los nombres puestos. Esto es impresionante. Qué bien, qué éxito Ahora sí. total. Yo creo que ya podemos suspender entonces el programa porque ya hemos conseguido el objetivo Ya está. que no hemos conseguido nunca con 3, lo hemos conseguido con 4. El único, sí, con 4 como que no. María, Ricardo y tú. Ah, es verdad, es cierto. Pero no, con María se movía el nombre, ¿no? Se movía el nombre. No sé, yo lo que quiero decir aquí es que me acaban de amenazar, Ricardo me acaba de amenazar, me ha dicho a que hablo de fútbol. No sé si lo ha oído el público, pero me acaba de amenazar Ricardo. Y de fútbol chino, que podría ser peor. Fútbol chino. Doble amenaza ahí de fútbol y de fútbol chino. Ahí no da marcha atrás. Ricardo, Hombre. hacia adelante. Hombre, ya que podemos plantear cosas raras, podríamos hacer un fake economy sobre la economía del fútbol chino. Bueno, vamos con el tema. Regulación pública sería muy interesante. Venga, vamos con esto. Juan, ayúdame a dominar a estos compañeros. Tenemos hoy con nosotros. Presentamos al señor, anda. Eso es, a Juan Vázquez, que es un economista y que está además realizando una tesis sobre China y Estados Unidos, o sea que es como perfecto para esto. Leemos a Juan en el orden mundial, en fin, y le seguimos en Twitter y era fundamental que estuviese para hablar de este temita, porque además últimamente se está publicando un montón de artículos y de tweets, en fin, que han tenido un montón de relevancia porque son muy importantes. Así que nada, gracias por estar con nosotros, Juan. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Yo estoy encantado de poder estar aquí con vosotros charlando, ya que al final soy el primer seguidor del programa y pues bueno, siempre participar en un programa que sigues es lo mejor que te puede pasar, en realidad es así. Joder, muchas gracias, tío. Y tenemos a Ricardo también, Ricardo Molero, economista, doctorado también en economía. Su tesis, además, una de las. Pues trata precisamente de distribución, de China y economía y la distribución. No me sé el título exacto, Ricardo, luego no lo recuerdas, si te acuerdas. Me preocuparía que te lo supieses. Y profe de la UAM, ahora haciendo, en una excedencia haciendo unos trabajos muy importantes. Si quieres nos los cuentas. Y nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros, tío. Un placer, aquí siempre me encanta. Ricardo es veterano ya. Sí. Ricardo, Yo me alegro. Sí, así que dejar hablar a Juan Vas, que ya me tengo muy oído. Ricardo ha comprado acciones de Fake Economy. Pues es muy a ver, el tema es tan impresionante y tan enorme y en este momento tan crucial que no sé cómo lo vamos a ordenar, pero una idea la habíamos, ¿no? Más o menos, ¿no, Iván? Sí, teníamos una idea que además les hemos pasado para que no les pillase de sopetón, aunque son unos expertos, pero por lo menos para que pudieran ordenar las ideas. Yo diría que empecemos porque China, pues China, yo qué sé, ¿sabes? Se puede hablar de tantas cosas, pero si queréis lo hemos dividido en China dentro y China fuera, ¿no? China, el modelo chino dentro, cómo ha cambiado, las principales características, cómo, los principales cambios que afectan a la economía, la distribución de la renta, etcétera.
y luego el papel de China en el mundo, ¿no? China, Estados Unidos, China y Bitcoin, China y Taiwán, no sé. Taiwán a lo mejor lo tratamos de China adentro. Así que si queréis, así, a modo de asalto, principales cambios de la economía china en los últimos años, ¿no? Que son relevantes y que han tenido, bueno, pues eso, un impacto en la economía china, la interna. Quien quiera. Esto... Con eso solo ya rellenamos 3 horas de programa. Tienes 30 segundos, Ricardo. Lo primero, cuidado con los conflictos geopolíticos, Iván. Con lo de Taiwán, siempre vas a la piscina, te tiras, Sí, sí, ¿hay sí. agua o no hay agua? Siempre. Un día de esto nos bombardea Israel, ya verá. Cuidado que ahora que tenéis el programa, Pero ¿cuál es a el ver si problema? los hackers chinos os van a si boicotear. hay especiales de The Economist enteros sobre Taiwán que ponen una portada que pone la zona más peligrosa de todo el mundo. Un radar así como que parece que va a estallar mañana. Dámelo un poquito, vamos. Bueno, ya, empieza tú, Juan. Ya que eres No, nuevo. dale tú, si quieres, empezando un poco contando el Oye, modelo haz chino el y favor de después no yo ya pelearos, ¿eh? En plan, voy corta tú, no, corta tú, y cariño. apuntar un poquito. Es Venga. el maestro tiene que ser el que empiece, en realidad, esto es así. Si queréis nos contáis esto del maestro, ¿vale? Pero luego, venga, dadle. Bueno, China hasta hace poco estaba en un proceso de reorientación de su modelo de crecimiento y en realidad de toda su estrategia de desarrollo a largo plazo. De lo que se ha estado hablando mucho durante la última década es del intento que está llevando a cabo el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, en primer lugar, diría casi cronológicamente, de reorientar el crecimiento hacia el mercado interno, sin en absoluto renunciar a las exportaciones como uno de los motores importantes del crecimiento económico, pero hacer menos dependiente la economía china del mercado de exportación y en concreto de la Unión Europea y Estados Unidos. Se dice siempre, se interpreta siempre que esto fue respuesta a la crisis financiera mundial de 2008, pero en realidad era un proceso que el gobierno chino había emprendido anteriormente, antes de esta misma crisis, ya había empezado a poner en marcha medidas sobre todo redistributivas, que son fundamentales para lograr que el mercado interno chino se pueda desarrollar y se reduzca esa dependencia externa. Esto es fundamental, ¿no? Porque es una de las cuestiones que cambia el panorama dentro de China, que reorienta toda, y además, no sé si esto se planea, no se planea de un año para otro, como dices tú, sino que tienen planes, no quinquenales, pero de una visión larguísima. Tienen planes quinquenales también, pero las medidas van más allá de esos planes, ¿no? Sí, de hecho, vamos, el gobierno de Hu Jintao y Wen Jiabao, que comienza en 2007 y dura hasta, si no me equivoco, 2017, ahora... 2012, perdón, 2002-2012 me parece. Bueno, ahora se me la En 2012 entra Xi Jinping ya de presidente. empiezan a tomar medidas. En primer lugar, las que más familiares nos van a sonar son la subida del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de un sistema sanitario en el mundo rural, también una reestructuración, reconfiguración de los impuestos y las prestaciones sociales. Bueno, medidas que aquí en Occidente nos pueden, y las economías más ricas nos pueden sonar familiares, pero también medidas muy particulares como las que tienen que ver con el equilibrio entre el campo y la ciudad en China, que es fundamental para comprender el modelo de crecimiento chino. En China hay un sistema de control de la migración interna que convierte a los trabajadores rurales que están trabajando en las fábricas de la costa prácticamente en trabajadores irregulares, como aquí muchos de los trabajadores extranjeros que vienen a trabajar a Europa y a Estados Unidos, a trabajadores sin derechos dentro de su propio país. Porque los chinos, toda la población china, tiene un permiso de residencia vinculado a una localidad, una ciudad o un pueblo, de tal manera que si tú, Hukou, que es como se llama el permiso de residencia, es rural y tú vas a trabajar a la ciudad, no tienes los mismos derechos que las personas que tienen un Hukou urbano, por decirlo de alguna manera. Claro. Y Oye, esto es lo que está Ricardo, detrás de los bajos salarios de esos vale. trabajadores en las fábricas. ¿Podemos decir que el gran cambio que se ha producido en la economía china en los últimos 20 años ha sido de una economía centrada en todas sus políticas hacia las exportaciones, hacia transitar hacia una economía más centrada en potenciar la demanda interna con políticas redistributivas que además han tenido un efecto brutal en términos de distribución de la renta en China? Es decir, que es el elemento... Luego hay tropecientos más, ¿no? Pero el elemento de síntesis de ese cambio puede ser ese. Sí, fundamentalmente por eso cambio se ha quedado a medias.
Es a donde quería llegar. Ese cambio se ha quedado a medias por las presiones de la burguesía exportadora, el nuevo gobierno, el que encabeza Xi Jinping desde 2012, como ha dicho Juan, ha empezado a frenar todas estas medidas de tal manera que China sigue siendo muy dependiente de las exportaciones y sobre todo de la inversión empresarial en el interior del país. No tanto el consumo, le está creciendo mucho menos de lo que se esperaba y de lo que se quería. Lo que se necesita. Sí, ahí yo creo que está un poco la clave, lo que decía Ricardo, ¿no? Que es como un punto de inflexión y lo que apuntaba, que el cambio de modelo chino es previo a la crisis financiera. Lo que pasa es que con la crisis financiera del 2008 se acelera, ¿no? Ya como decía Ricardo también, Hu Jintao lo que lanza es como una especie de cambio de modelo con dos patas, ¿no? Lo que llaman la sociedad armoniosa y el desarrollo científico. Una tiene que ver más con redistribuir mejor la producción. Y otro tiene que ver con el desarrollo tecnológico del país, porque bueno, hasta prácticamente hace nada, China era conocida como la fábrica del mundo, ¿no? Llenó todo el mundo de productos de bajo valor añadido. ¿Qué pasa? Que ese modelo toca techo, llega a sus límites, empieza a caer la productividad, empieza a caer la rentabilidad de las empresas, hay ciertos sectores que tienen tasas de inversión muy grandes que no dan tanta rentabilidad y sobrecapacidad. Y sobre todo también, que lo que contaba Ricardo, que yo creo que eso es fundamental, digamos que la cantidad de migrantes del campo a la ciudad sigue creciendo, pero a tasas mucho más reducidas. Y eso al final lo que provoca es que los salarios empiezan a presionar y que el modelo de bajo valor añadido ya no sea tan rentable. Entonces, el gobierno chino, de hecho, hay declaraciones de Wen Jiabao en 2007 que son impresionantes, que de hecho salieron en The Economist, en Financial Times, etcétera, compara todas las portadas occidentales, que decía que el modelo chino era desequilibrado y insostenible a largo plazo, que eso prácticamente es imposible escucharlo en ningún jefe de Estado, ni ningún presidente, ¿no? Juan, Entonces, perdón, eso ya... perdón, Juan, influye, me imagino, también los competidores, ¿no? O sea, otros países que sí que pueden empezar a despegar una política de producción por productos bajo valor añadidos con salario más bajo. Me imagino que además las dinámicas de presión por el empoderamiento, entre comillas, de una clase obrera o trabajadoras que se empieza a consolidar en el país, también empuja, ¿no? De alguna forma los salarios al alza en una determinada fase. Sí, de hecho es algo que se ve, ¿no? Ya en los últimos años que muchas empresas que pues, buscaban deslocalizar la producción a China, lo que hacían era irse de China pues, hacia otros países, ¿no? Como por ejemplo Vietnam, es un ejemplo muy, muy bueno de esto. Y bueno, un poco lo que decía Ricardo también, que es verdad que de esas dos patas que decíamos antes, de pues, redistribuir y distribuir mejor la producción para también aumentar el consumo y que la economía interna del país pueda crecer y por otro lado empujar lo que es el desarrollo tecnológico del país para subir en la escala global de valor a más alto valor añadido, pues hay una pata que se ha quedado coja, que es la primera, la de redistribuir mejor la renta, porque es verdad que el consumo tiene un poquito más de peso que hace 10 años en el Producto Interior Bruto, pero es muy reducido en comparación con países occidentales, muy reducido. En cambio, las tasas de inversión, que son los que prácticamente sostienen el PIB y que el año pasado sacaron de la crisis al país, son en torno del 40%. Bueno, tasas de inversión del 40%, o sea, me gustaría ver algún país que tenga tasas de inversión del 40%. En Occidente, Estados Unidos, países europeos y demás, está en torno al 20%. Exactamente. No es solo la tasa el año concreto, es que China lleva manteniendo tasas de inversión sobre el PIB de más del 30%, del 37, el 38, más del 40% durante 40 años. Claro, esto es lo que quería remarcar, que es que probablemente, corregidme si no es así, pero yo creo que es uno de los fenómenos económicos de nuestras vidas, es decir, ver la transformación económica de China como economistas porque lleva creciendo a tasas impresionantes desde hace 40 años, con tasas de inversión del 40% desde hace 40 años. Eso ha generado una capacidad de producción tan brutal que además, unido a esas políticas de redistribución que habéis estado hablando, han modificado el panorama entero de China, pero es que lo que pasa en China tiene un impacto brutal en términos mundiales. Por tanto, lo que ahora pasa en China, que ya no es un país pobre en términos de distribución de la renta, afecta a la distribución de la renta mundial, ¿no? Dejadme que os ponga, si os parece, uno de los gráficos estos de Piketty, ¿no? De su capital e ideología, y aquí podéis ver la desigualdad en China, en Europa y en Estados Unidos
Evidentemente, en Europa, bueno, pues tiene una menor tasa de desigualdad, pero fijaos que China, bueno, pues tiene unas tasas de desigualdad inferiores a las de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? También en el gráfico del elefante Milanovic se ve muy bien. Exactamente. Que de hecho China en gran medida junto con la India son los que permiten cierta convergencia en la renta per cápita a nivel mundial, a pesar de las desigualdades internas. Bueno, si nos explicáis esto, yo creo que, o sea, para ejemplificar esto de que lo que pasa en China y la distribución de la renta que se genera en China tiene un impacto en la distribución de la renta mundial hasta el punto que genera un elefante, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro por aquí, mientras lo explicas. Franco, nuestro amigo. Sí, bueno, probablemente es uno de los gráficos económicos más famosos, no sé si de la historia, pero de las últimas 2 décadas estoy seguro, vamos, desde mi, sí. Bueno, es un gráfico en el que se ve la mejora que ha habido en la renta per cápita de, digamos, todos los ciudadanos del mundo, ordenados en el eje izquierda-derecha, no sé cómo se ve en la pantalla, pero en el eje izquierda-derecha, de quienes eran las familias más pobres del mundo a las familias más ricas del mundo, y donde se ve que el mayor crecimiento, el lomo del elefante, digamos, encima de la orejita, ahora tal y como está apareciendo, que es más o menos aquellas familias, personas que estaban en la mediana del ingreso mundial, es las que más han mejorado su renta. Pues quienes están en ese lomo, que son los que más mejoran su renta en todo el periodo del neoliberalismo, digamos, desde los años 80 hasta la crisis financiera 2008, eran justamente lo que podemos llamar las clases medias trabajadoras sobre todo del mundo asiático y de China y de la India muy en particular. Si esas familias que se encontraban que están en la mediana del ingreso mundial son las que están mejorando más su renta, eso lo que hace es que haya una tendencia a la convergencia entre las rentas per cápita de unos países y otros. Exactamente. Sin embargo, esto tiene una contratendencia, que es que dentro de estos países, de China y la India, al mismo tiempo que la renta per cápita, la media, está mejorando muchísimo, las desigualdades internas también se han ampliado muchísimo. Pregunta al respecto de eso. Claro. Una de las cuestiones que decís que efectivamente este cambio, esta transformación de China no se produce a raíz de la crisis, pero sí se acelera. Uno de los motivos por los cuales se acelera es la política fiscal tremendamente expansiva, asimétricamente expansiva de China con respecto a otros países en el 2009 y 2010. Esto, además, o sea, fue realmente impresionante ver a un país que actuaba de forma contracíclica de esta manera tan decisiva. Hablamos de Biden, pero hablamos de China en ese momento, ¿no? Esto también creo que genera, dentro de lo que estabais diciendo, estas asimetrías internas de China, genera una mayor división norte-sur, ¿no? Que también la hay, ¿no? Está un norte más rico, más industrializado, más con empresas públicas, un norte más rural. ¿Esto es así? Es decir, ¿esta política fiscal tan expansiva acelera las asimetrías internas o no? Yo diría lo que genera es una gran burbuja. Aparte, bueno, que la división en China es más bien capacidad, es costa interior, más que norte-sur, como estamos acostumbrados en Europa. Y lo que genera sobre todo es una gran burbuja, el crecimiento se mantiene de manera artificial, gracias a una inversión en infraestructuras en el sector inmobiliario muy grande, y yo creo que en todo caso no empeora esas divisiones, me parece, pero corrígeme, Juan, o complétame. Sí, no tanto eso. Es verdad que no es que la tasa de inversión en sí, bueno, las inversiones que hace China, que están en torno en aquella época depende el análisis que leas, pues está en torno al 12-15% del PIB de la época. Fue un paquete de estímulos entre 2009 y 2010 que fundamentalmente estaba enfocado a las infraestructuras, como dices. Y al final, un poco lo que intentaban hacer en ese momento era compensar, como pues, digamos que la economía mundial estaba débil y China dependía mucho de las exportaciones, pues hay que mirar adentro, y mirando adentro tenemos dos patas, inversión o consumo. El consumo a corto plazo era difícil cambiarlo porque, pues bueno, al final ya venía pesando muy poco el PIB, pero si en algo China tenía un motor en su economía, era precisamente en esa parte de infraestructuras, y pues bueno, era muy fácil mover mecanismos, ¿no? de inversión que permitan pues hacer que el PIB crezca. Y de hecho es como dice Ricardo, ¿no? Que en muchos
sectores esto es algo artificial, pues genera lo que decimos, empresas que tenían, sobre todo constructoras y demás, que tenían tasas de sobrecapacidad y demás, pues las estiran el tiempo, hace que aumente el endeudamiento y demás, pero a su vez hace que, pues bueno, que actúe China como motor económico del mundo. De hecho, creo que es entre 2008 y 2018, en torno a un tercio del crecimiento del mundo viene de China, ¿no? Y sobre todo al final, que en esa etapa, ¿no? A partir del 2010 se vive la etapa de expansiva, ¿no? De los precios de las materias primas y también tiene que ver con lo que implica China, ¿no? Eso se empieza a desinflar ya más adelante, pero bueno, en ese momento China actúa como motor económico del mundo. Después eso cambiará, ¿no? Ya vamos a hablar después de eso, ya entramos en eso. No, es que me interesa también que nosotros claramente estamos analizando lo que pasa en términos de economía china y en términos de, entre comillas, clase social china, trabajadoras, la dinámica empresarial china, pero no olvidemos que efectivamente uno de los puntos de fuerza, tanto en la fase previa, donde China se concentra en sectores con bajo valor añadido, como también en esa fase de mayor expansión, es la inversión que viene desde fuera, ¿no? Sí, no, es un falso mito. Cuando nosotros leemos en los periódicos como La Expansión, El Economista, ¿sabes? Los generalistas que siempre ponen el foco ahí, ¿no? Como posibilidad de negocio. ¿Esto es realmente así? ¿Eso no es así? Realmente lo que se da por parte de la inversión externa es menos relevante de lo que, por ejemplo, China invierte en otro territorio del mundo, en otro espacio. Es más unas preguntas para los no expertos para detallar mejor cuáles son los principales actores económicos, empresariales, productivos, público-privado, en muchos casos con una conformación más pública, si no me equivoco, en el ámbito de la economía interna china, y qué peso tiene la inversión externa en el territorio chino. Yo diría que de ese 40% de tasa de inversión sobre el PIB, una grandísima parte es de las propias empresas y empresarios chinos. De hecho, de reinversión de beneficios. Ni siquiera muchas veces se tienen que financiar los mercados de capitales ni se financian vía crédito, sino que es pura reinversión, acumulación de capital clásica. Grandísima parte. La inversión extranjera directa, cuantitativamente, yo diría que no es tan importante. Eso es un falso mito, pero sí que es muy importante, y aquí vamos a vincular bastante con lo que está hablando Juan del desarrollo tecnológico, cualitativamente. La inversión extranjera directa China la ha querido atraer sobre todo para lograr una transferencia tecnológica, que es lo que necesitaba y es donde realmente sí que se estaba quedando atrás. Claro, yo te hago el ejemplo, por ejemplo, del territorio italiano, que tenía una característica muy peculiar de pequeña empresa, pero extremadamente tecnológica, como la zona del noroeste, típica la zona de Véneto, alrededor un poquito ahí, la parte de la cabeza de la bota que se emite ahí al lado de Austria, de la Yugoslavia. Esta empresa en los años, final año 90, principio del 2000, pero también más allá, con alto nivel tecnológico en sectores muy específicos, ópticos, industriales, alta tecnología, etcétera, pues van ahí más bien para exportar el tipo de tecnología, ¿no? Y yo creo que esto es el elemento más significativo, o sea, la parte, como tú decías, calitativa del tipo de inversiones que ya empieza a traer poco a poco, que ya existían en las décadas anteriores, y creo que se intensifica muchísimo en la última década, los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Por lo que veo. Y también las capacidades de actuaciones fuera. Pues yo veo la tienda famosa de China, de chinos, de estudiantes chinos que vienen aquí con tema de la telefonía. Es sorprendente el nivel de resolución del problema y el conocimiento mismo de la tecnología que puede tener. Yo pregunté, son en muchos casos estudiantes de ingeniería que se han venido de aquí, no han encontrado salida en su país, ven aquí y actúan ya en sectores que más allá de lo que normalmente se conocían, ¿no? Pues sí que perdóname, que me parece muy interesante lo de la diferencia entre inversión cuantitativa, poco relevante, y calitativa. Y además esto nos da pie, yo creo, porque si os acordáis, tenemos como 3 puntos en el China Dentro y solo hemos tocado el primero, que es el cambio de modelo económico. Estáis conectando casi con el siguiente, que es Taiwán, ¿no? No por lo que estemos hablando, pero sí porque tiene cierto componente, Lo quería sacar. componente del cambio tecnológico chino.
y la necesidad que tiene de, bueno, pues de proveerse de las materias primas en el nuevo paradigma de crecimiento tecnológico, ¿no? Igual que el petróleo era muy importante en la etapa del capitalismo de crecimiento fósil, también es muy importante los semiconductores en el modelo de grandes tecnológicas y de la digitalización que estamos viviendo. Y Antes que vamos ahí, quería hacer una pregunta súper... Lo sé que te estoy jodiendo muchísimo, pero quería hacer una pregunta de verdad inframuscular para cerrar el tema de la redistribución. Si las campañas de acoso y derribo que se está haciendo de los grandes millonarios chinos por parte del gobierno tiene que ver también como una política, entre comillas, favorable al proceso de redistribución que se está dando. ¿O es casual o no depende absolutamente de nada? Rápida respuesta. No, Pepe, una... Yo creo que no. No, creo que tampoco, no va por ahí, no creo que vaya por ahí. Yo creo que más tiene que ver más con, ¿no? con una lucha de, no sé qué opina Ricardo, con una lucha de poder que con algún tema que tenga que ver con la redistribución, en realidad. Sí. Perdóname, Iván, ahora el tema. Y lucha contra corrupción también, al mismo tiempo. Sí. No, lo que quería decir es que en esta nueva era de la digitalización, los semiconductores es una de las principales materias primas. Taiwán es el productor del 84% de semiconductores en todo el mundo. Taiwán tiene, bueno, hasta ahora, hasta yo qué sé, hace 5 o 10 años, estaba protegida por la superioridad militar de Estados Unidos y ahora, bueno, pues hace 2 semanas, a principios de marzo, un general estadounidense hablaba en el Senado y decía que eran incapaces de prever, o que preveían, de hecho, un ataque a más tardar del 2017, una invasión militar, ¿no? Los halcones chinos, estos que están hablando todo el rato de que China va a atacar militarmente a Taiwán, en el 2027, ¿no? Entonces, en todo esto, hombre, parece que tiene cierta importancia y relevancia, no ya solo el hecho nacionalista, que es, yo creo, el escenario sobre el cual se mueve, sino... pues la necesidad de China de hacerse con esa, bueno, con asegurar la materia prima. No sé qué opináis. Bueno, por enlazar un poquito con el tema de Taiwán y sobre todo con la actualidad, ¿no? del tema Taiwán, sobre todo con el tema tecnológico, lo que decíamos antes, ¿no? del cambio de modelo chino que tenía 2 patas, pues cuando llega Xi Jinping sobre todo se centra en una, ¿no? Que es la del más el cambio tecnológico, ¿no? Lo del desarrollo científico, que el tema que hablábamos antes de redistribución. De hecho, por ejemplo, uno de los planes más conocidos y pues, paradigmáticos ya es el Made in China 2025, ¿no? Que se lanza en 2015 y que al final las líneas maestras del plan es pues, convertir a China en una superpotencia tecnológica y sobre todo que aquellas tecnologías que están llamadas a liderar la 4ª revolución industrial, pues que China participe en ellas, ¿no? Esto ahí lo comentaba el otro día con Ricardo, de hecho, bueno, un artículo que comentábamos, que bueno, hay un debate muy interesante acerca de por qué China no lideró la primera revolución industrial o incluso por qué en China no se desarrolló el sistema capitalista y sí en Europa, o fue antes en Europa. Y precisamente China lo ve un poco de esa manera, ¿no? El hecho de que en aquel momento quedaran fuera de la primera y la segunda revolución industrial y eso les hizo perder el tren, ¿no? De liderar digamos, el desarrollo, liderar digamos, el orden mundial, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Ser la potencia hegemónica y ahora no quieren perder el tren de la 4ª, ¿no? Y además, pues tiene que ver también con el cambio de modelo productivo, el Made in China. ¿Qué pasa? Que bueno, China parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De un desarrollo tecnológico, pues de una potencia que pasa muy rápidamente de ser periférica a semiperiférica, ¿no? Y pues con todas las contradicciones que eso implica. El plan Made in China y otros más, ¿no? Pero por ejemplificarlo en el Made in China, lo que intenta es muy rápidamente poner a China, digamos, en los primeros puestos y empezar a competir de tú a tú con las principales potencias. Por ejemplo, un punto donde China está muy rezagada es en el tema de los semiconductores. Ya lo habéis comentado aquí y demás, pero los semiconductores son piezas clave porque al final cualquier aparato electrónico prácticamente lleva uno, ¿no? Y es una cadena global de valor ultra compleja, o sea, es muy compleja. Digamos que desde que se diseña hasta que se fabrica, hasta que se ensambla, hasta las quien fabrica las cadenas de máquinas. montaje, ¿no? Las cadenas de montaje que Sí, son como una locura. Es una locura y cambiarla, o sea,
como cambiar una cadena de montaje, o sea, son cadenas de montaje que cuestan miles de millones en algunas ocasiones, ¿no? Eso es lo que ponían algunos de las estimaciones, y cambiar la producción de una cuestión a otra, por ejemplo, de microchips para ordenadores a microchip para tablets, por poner un ejemplo, que es precisamente lo que está causando ahora global, o sea, la escasez global, supone un gasto estratosférico. Por eso es tan complejo la cuestión esta que comentaba Juan, que me parecía súper relevante. Perdona que te he cortado, dale. Sí, relacionado con Taiwán, Taiwán tiene un punto muy importante en la cadena global de valor, y es que la fabricación, hay muchos tipos de chips, ¿no? Pero los chips más avanzados, hay muy pocas empresas que los pueden fabricar, ¿no? De hecho, el 80% de la fabricación de los chips más importantes están en Taiwán, en TSMC, y después también Samsung en Corea es capaz de fabricarlos, pero pues, tiene una Cuidado, capacidad de Samsung producción en Corea muy es capaz de fabricarlo, pero Samsung no tenía microchips, o sea, ha tenido que retrasar la presentación de algunos de sus modelos por falta de chips, una empresa que produce chips. Totalmente, porque la capacidad al final es la que es, pero quien puede hacerlo son ellas dos, ¿no? Después sí que es verdad que dentro de la cadena, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, China tiene fábricas, ¿no? Que son capaces de fabricar microchips, pero no los más avanzados, ¿no? Y en ese sentido, pues China tiene un doble problema, y es que ya el país en sí es el mayor importador del mundo de semiconductores, pues depende en gran medida del exterior, está intentando desarrollar su país, y en medio se encuentra con que una de las, que esto lo comentaremos después, pero por adelantar ya un poquito, una de las claves de la estrategia de contención de Estados Unidos es bloquear precisamente el acceso de China a tecnología clave. ¿Y cuál es la tecnología clave que estábamos comentando? Semiconductores. Entonces, No, intenta bloquear por todos los medios eso. Recordemos que Taiwán ha firmado algunos, y ha promocionado y ha firmado algunos acuerdos con la administración Biden para provisión de los semiconductores, claro, y esto, una cuestión tan relevante como la... A ver, no ponía yo el acento en la cuestión militar, sino en la cuestión de que, hombre, esto se está convirtiendo en un activo estratégico para China y una situación suficientemente importante como para no pensar un ataque, pero sí pensar en que Estados Unidos cada vez tiene menos capacidad de defender el status quo que se crea a partir de la guerra de Corea, ¿no? Y que China además está dando cada vez más signos de que no quiere respetar ese status quo, ¿no? En tanto la producción militar como en las declaraciones, como en la política con respecto a Taiwán y a las, en fin, a lo que ocurre y a las protestas, etcétera, etcétera. Y ha habido un cambio político con respecto a China y a las necesidades que, por ejemplo, de los políticos, el nacionalismo, ¿no? Estas cuestiones que están poniendo encima de la mesa para intentar, en fin, poner encima de la mesa sus intereses. Excusa fácil, decimoslo así, ¿no? O sea, quiero decir, sobre un tema tan central en términos económicos se puede acompañar de un armamentario, armas de propaganda brutales, porque el tema está ahí. Entonces, quiero decir, que además tiene... En todo caso, veámoslo en la perspectiva a largo plazo. El Partido Comunista Chino nunca renunció a Taiwán. Sí, esto es. La historia, Taiwán históricamente ha formado parte del territorio chino, fue invadida por Japón, lo que antes llamábamos en España la isla de Formosa. Acaba la Segunda Guerra Mundial, Taiwán en principio se reincorpora al territorio chino, pero después de la Guerra Civil China en el 49 huyen allí los dirigentes del Kuomintang, derrotados en la Guerra Civil China, y se declaran independientes. Pero el Partido Comunista Chino jamás... Chiang Kai-shek, efectivamente, jamás ha renunciado a Taiwán como parte de su soberanía. No ha renunciado, Ricardo, pero sí han cambiado la posición. No han renunciado porque nunca han renunciado, y de hecho porque ¿no? Un país, dos sistemas se basaba, entre otras cosas, en esto de permitir otro tipo de o cierto grado de autonomía a Taiwán. Pero es que lo que sí ha cambiado ahora ha sido la posición de China frente a ese status quo. Pero eso sobre todo con Hong Kong. Taiwán está funcionando de manera independiente desde el año 49, aunque no reconocido. De hecho, estuvo hasta los acuerdos de Nixon con Mao, estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas representando a una supuesta China, República China, no la Popular, y es desde entonces, de esos acuerdos, que la República Popular China entra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que sí ocurre es que durante la década pasada hubo acercamientos entre los gobiernos de China y Taiwán. De hecho, el Kuomintang perdió las elecciones y eso ha permitido varios años de recuperar relaciones económicas, recuperar los vuelos entre la isla y el continente y cierto acercamiento. Pero
Es cierto que en los últimos 5 años ha vuelto a estallar una escalada en la que el conflicto entre las dos, depende de quién hable, países o los dos territorios o gobiernos, cada vez es mayor, más intenso y tiene que ver efectivamente con esta cuestión. Pero que no lo veamos que es que se ha puesto una excusa ahora nacionalista para tratar de acaparar la capacidad tecnológica que tiene Taiwán. Además, el Partido Comunista Chino renunció a Taiwán como parte de su territorio. Claro, por lo que lo está planteando es como si fuera un argumento más, básicamente. Cioè, quiero decir, con respecto ya a un relato. Y me interesa un actor que no está compareciendo en vuestra intervención, y yo creo, bueno, ahora tú mismo, Ricardo, sí que la has utilizado, pero en términos históricos, no económicos, Japón. O sea, está ahí como observador, calladito y poco más, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de las tensiones hegemónicas entre China y Estados Unidos, obviamente, pero parece que, claro, que Japón está como de ritirato de observador, tiene un planteamiento beligerante con China, hay acuerdos, ¿cómo funciona? Curiosidad dura y pura, ¿eh? Yo hoy estoy de alumno. Me he cortado una de Juan, por cierto, que yo me enrollo muchísimo, ¿eh? Pero Japón ha estado siempre desde la Segunda Guerra Mundial a la sombra de Estados Unidos, sobre todo por la cuestión de la dependencia militar. De hecho, en los años 80 Japón logra un nivel de desarrollo, logra amenazar en términos de desarrollo económico a Estados Unidos tal y como lo está haciendo ahora China. La diferencia es que a Japón se le obliga a apreciar el tipo de cambio del yen con los acuerdos del Plaza y eso súbitamente y de manera artificial debilita la competitividad externa de los productos japoneses. Y eso es lo que impide que Japón, y desde entonces se habla mucho de la burbuja y del crecimiento, el estancamiento secular de Japón, pero tiene que ver con una decisión impuesta por una decisión económica del tipo de cambio impuesta por Estados Unidos para frenar esa expansión tecnológica y desarrollo económico de Japón, cosa que no pueden hacer con China, porque China es mucho más independiente, sin serlo del todo militarmente, que lo era Japón en los años 80 y 90. No sé Sí, si totalmente. Está en un eje geopolítico totalmente distinto, ¿no? Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se erige como la potencia hegemónica, pues hay dos pilares clave en cuanto a alianzas, que uno es Europa en general y después el otro pilar está en Japón. De hecho, Japón es como el punto clave de anclaje digamos, de Estados Unidos en Asia y sobre todo también a nivel económico, porque al final, igual que se hace el plan Marshall en Europa, con Japón también se hacen acuerdos económicos que permiten desarrollar a Japón. Lo que pasa es que es lo que dice Ricardo, eso de ahí derivan muchas contradicciones porque al final consiguen estos acuerdos y estas relaciones que Japón a nivel económico, pues ya en la década de los 70 ¿no? empieza a desarrollarse de manera muy fuerte. Lo que pasa es que siempre ha estado bajo el paraguas geopolítico de Estados Unidos. A nivel militar es muy evidente. Estoy pensando las paranoias de la película año 80 americana, donde se percibía, ¿saben? Esa peli un poquito de telebasura, que de todas formas que tenía mucho éxito aquí. Cómo se percibía de todas formas la presión económica que le estaba metiendo Japón y cómo este entraba paradójicamente también con el tema tecnológico en particular, de la microtecnología, ¿no? Lo de los relojes, de todos los aparatitos, esas cosas así. Los japoneses, perdón, en la peli americana, ¿no? Pero claro, efectivamente, muy clave el planteamiento que hace vosotros. Me interesaba simplemente para ver si de alguna manera podía influenciar, es más bien con la relación con Taiwán, ¿no? Pero claro, es casi un actor subsidiario por lo que está diciendo. Ya le hemos dicho casi todos los actores, sacamos otro. Es el más antiguo y en ese momento que va con el bastón, como siempre, la Unión Europea, ¿no? Ya está completamente alejada casi de este juego, me imagino que es otra fuerza económica que está bajo el paraguas de Estados Unidos en una dinámica internacional, tiene espacio de autonomía, sabemos las contradicciones. Una pincelada simplemente para cerrar una parte geopolítica que me parece muy interesante. Hay un punto interesante, ¿no? Que es que cuando entra la administración Trump tiene en general, obviamente, mala relación, ¿no? con Europa y Europa ahí, con la Unión Europea, y ahí la Unión Europea empiezan los debates, ¿no? Sobre la autonomía estratégica, se empiezan a acelerar, ¿no? Que siempre ha estado un poco ahí de fondo. Y bueno, pues parece que en ciertos sectores hay muchos documentos dentro de las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Que hablan de autonomía estratégica en el ámbito tecnológico, en el ámbito militar, etcétera, etcétera, para pues, tener decisiones propias más allá de digamos, la sombra de Estados Unidos. Y es verdad que, por ejemplo, algo que es bastante interesante es que en diciembre del año pasado, justo antes de que entrara Biden, la Unión Europea firma un acuerdo de inversiones con China, ¿no? Que esto llama un poquito la atención porque al final, más allá del acuerdo en sí, de los deberes del acuerdo, es un poco romper
digamos, las dinámicas de acuerdos que había hasta ahora, porque Estados Unidos no pintaba nada en él porque no estaba, básicamente, ni tenía ni voz ni voto, ¿no? Pero ahí estaba Trump todavía. En cambio, entra la administración Biden y el acuerdo se ha roto. Cambia totalmente no cambia totalmente, obviamente no es tan digamos, tan rupturista, ¿no? El cambio, pero sí que se nota ya que, bueno, pues digamos, las declaraciones institucionales de la Unión Europea acerca de los derechos humanos en China se recrudecen más, digamos que hay ya ciertas tensiones entre los dos países y al final el Parlamento Europeo el otro día ya vota que pues no se va a congelar, ¿no? El acuerdo. Y ya es como que llega Biden y Europa ya dice, bueno, pues a lo mejor tenemos que volver a tender la mano a Estados Unidos, que pues, es el aliado histórico y nos conviene más, ¿no? Y es la estrategia de Biden, al fin y al cabo, ¿no? La Unión Europea tiene un problema. La Unión Europea es el principal, como en conjunto, principal mercado para los productos chinos. Esto no hay que olvidarlo. Tendríamos una capacidad negociadora importante con China. El problema es que China ha conseguido abrir brecha dentro de los países de la Unión Europea con la ruta de la seda, ¿no? La iniciativa. Ahí es donde quería llegar yo. Vamos, Italia se ha lanzado a mano abierta, encantada de la vida ahí, ¿eh? Exacto, entonces es muy difícil que los países europeos de la Unión Europea tengan una posición común, porque la ruta de la seda, China está firmando memorándums de entendimiento con distintos países, entre ellos Italia y muchos de los países del este de Europa. Entonces es difícil que tengamos una posición común. Nos lanzamos a tenerla de alguna manera por ese vacío que dejó Trump o por esa hostilidad que no queríamos reproducir, por como lo ha explicado muy bien Juan, con tratando de desarrollar una autonomía estratégica, pero a la hora de la verdad no sé si vamos a ser capaces de mantener una posición fuerte y por eso enseguida que hemos visto que Biden vuelve a los planteamientos clásicos de Estados Unidos en los que nos sentíamos cómodos en esa relación con China, pues estamos un poco volviendo a debajo de su alita que se está muy cómodo, ¿no? Oye, habéis sacado un tema que viene después, pero me viene muy bien para hilar con el siguiente, que es Estados Unidos. Y y nos vamos a ir todos y vamos a dejar a Juan aquí que se explaye tranquilamente. No, pero a ver, hay una cuestión que yo creo que es... Voy a poner una lavadora. Ah, no puede. Que no, que estamos pagando, no, Sí. porque solo es el ordenador que no consume mucho. Pero tu aro de luz sí que te va a hacer pagar, que lo sepas. Ostras, lo voy a pagar. Bueno, a ver, estamos hablando de la hegemonía. Bueno, no hemos tocado mucho cómo se modifica el nuevo orden internacional con una China, entonces un orden multipolar, ya no tan centrado en el Atlántico, sino más centrado en el Índico y en toda la, pues la modificación en las relaciones internacionales que supone la aparición de China y su influencia. Pero hay una cuestión que sí me parece relevante, que también Juan ha escrito cosillas sobre ella, que es la aparición de las monedas digitales gubernamentales, entre las cuales una de las grandes estrellas es China. No es solo el yuan, que lo ha generado y está probándolo, no es solo una cuestión de China, es una cuestión de Turquía, es una cuestión de que la Unión Europea quiere en el 2025 tener un euro digital, es cuestión de que Estados Unidos y la Fed están estudiándolo, es cuestión de que hace bien poquito publicaba el Banco Internacional de Pagos de Basilea un informe donde planteaba que 50 de los mayores grandes bancos centrales del mundo, es decir, el PIB mundial, básicamente, estaban generando algún tipo de moneda gubernamental, moneda digital gubernamental. China lo ha defendido como una medida para defender su soberanía monetaria y para impedir la hegemonía que pueden tener la creación de un dólar digital, ¿no? Entre otras cosas. ¿Va por ahí la cosa o hay algún elemento adicional que tengamos que saber, Juan? Hay muchas cosas, ¿eh? A mí me encanta este debate, me parece muy interesante todo el tema sobre todo de la hegemonía, ¿no? de las monedas en el mundo, me parece muy interesante. Yo creo que hay cierto fetiche, ¿no? Con las monedas digitales en general, porque al final tú sí ves y simplemente es observar datos muy sencillos, ¿no? ¿Qué moneda se utiliza como reserva en el mundo? ¿Qué moneda se utiliza en el comercio en el mundo? Al final el dólar domina todo y lo sigue dominando, pero con una diferencia abismal con respecto a otras monedas. Y realmente, que esto ha escrito también Ricardo, el crecimiento del yuan en los últimos años sí que existe, es verdad. Ahora pues, estará, como moneda de reserva está en torno a, depende del año, en torno al 2-5%, ¿no? Siempre está en esta horquilla en los últimos 7-8 años.
pero que se lance una moneda digital no va a cambiar esta correlación de fuerzas, ¿no? Si el dólar ahora mismo tiene un peso del 60% como moneda de reserva y el yuan tiene un 2%, que salga una moneda digital no va a implicar un cambio muy grande. Sí que es verdad que la moneda digital en ese sentido, de hecho hay un artículo en The Economist hace poquito que comenta algo muy interesante, y es que lo que va a permitir es que los bancos centrales tengan, digamos, una monitorización mucho más detallada de los movimientos, ¿no? Y eso le va a permitir, pues, a lo mejor optimizar la política monetaria, e incluso se habla que es el fin de los bancos, ¿no? Porque, claro, eso podría dar paso a... Esto ya es exagerar mucho, creo que The Economist ahí se tira un poco a la piscina, pero bueno, me parece interesante el debate, ¿no? Que habla de que, bueno, pues al final los ciudadanos con esto podrían tener cuentas en los bancos centrales y que, bueno, pues a lo mejor cambiaría un poquito el paradigma, ¿no? Claro, pero bueno, tiene perdona, Juan, que tiene la importancia de que si Estados Unidos crea una moneda digital, ¿de qué sirven las monedas ya nacionales, ¿no? Si la única moneda, o sea, si tú puedes tener una cuenta en la Fed, ¿de qué sirve el yuan? Si la mayor parte de las transacciones se hacen en dólares y si ya no hace falta que la gente tenga depósitos en los bancos, hombre, yo creo que tiene cierta, ¿no? Tiene cierta relevancia porque modifica en buena medida la actividad bancaria y el papel que tienen los bancos, los capitales entre países. Tú date cuenta que con un... puedes cambiar con una simple aplicación y si no tienes controles de capitales, que China sí los tiene, y es una de las cuestiones por las que probablemente el yuan no puede ser moneda hegemónica. Hombre, esto genera una revolución en términos de los movimientos de capitales en todo el mundo y un nuevo papel de los bancos centrales y una nueva necesidad de financiación de los bancos, porque si se generalizan las monedas, hombre, los bancos pierden los depósitos como una parte de los depósitos, ¿no? Hay algunas cosas que están poniendo en el chat que según a la pregunta que está haciendo Iván, ¿no? Para complementar este tema, ¿no? Dicen Juan, claro, pregunta directo, tratan de eludir el dólar para las transacciones internacionales y eso lo une al hecho que en realidad no se utiliza el blockchain, es otro tipo de otra cosa muy diferente del Bitcoin como tal. Y después, claro, una anotación diciendo que los impuestos de todas formas se siguen pagando en renminbi. Bueno, eso yo creo que una anotación es más de cómo funciona ahí. Me parece interesante lo que plantea Juan, ¿no? Juan Jamoli sobre este tema. Se puede ir, y uniendo a lo que ha dicho Iván, a profundizar. Este tema tiene mucho morbo, las cosas como son. Sí, ahí Ricardo, yo creo que puede añadir simplemente un apunte y lo dejo él porque él ahí ha escrito cositas y entonces nos puede aportar mucho más que yo. Pero algo muy interesante, ¿no? La pregunta que dice, en realidad, al final China es uno de los países, y ha sido en los últimos años, que más reserva de dólares tiene, porque al final la mayor parte de transacciones las hace con dólares. Al final, la clave de la hegemonía del dólar no es tanto, digamos, es que hay un poco de, ¿no? También de fetiche con eso, y es que llevamos casi 20 años escuchando que China tenga dólares es una debilidad de Estados Unidos. No, es una fortaleza. Al final yo impongo las reglas. Si tú usas mi moneda, te estoy imponiendo las reglas, ¿no? Y esto sigue ocurriendo en gran medida. Sí que es verdad que China, sobre todo mediante acuerdos, por ejemplo, con la nueva ruta de la seda y acuerdos bilaterales, está intentando utilizar su moneda. Por ejemplo, con Rusia, lo que está intentando es utilizar sus propias monedas para comerciar, en parte también, y con Irán, en parte por eludir también las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Impuestos a estos países. Pero más allá de esto, si tú lo observas con los datos brutos de las monedas, el cambio es muy pequeño. Probablemente dentro de 20 años o 30 sí que es verdad que, pues, no lo sabemos, ¿no? Pero que el yuan tenga una mayor importancia en el comercio, las finanzas internacionales, pero de momento está muy lejos todavía ni siquiera, ya no digo el dólar, siquiera el euro, ¿no? De tener, digamos, los números que tiene ahora el euro. Pero bueno, de esto puedo aportar más, Ricardo. Bueno, sí, es como que yo creo que más que el yuan electrónico, el proceso que probablemente tenga consecuencias de aquí a 10, 20 años, sea el proceso de internacionalización del yuan. Ahora mismo, si vais a vuestro banco cualquiera, no podéis pedir yuanes porque el yuan no es convertible a nivel internacional, solo lo es parcialmente y fundamentalmente a través de bancos que estén en Hong Kong.
que juega ahí un rol de hub financiero. Y esto es así, entre otras cosas, por los controles de capital que ha citado Iván. Pero es cierto, como dice Juan, que ese proceso de internacionalización va a tardar muchísimo. Yo creo que va a ir asociado a la creciente hegemonía económica que está teniendo China, pero no va a bastar con esa hegemonía económica. Sabemos que grandísima parte de los movimientos de divisas que se dan a nivel internacional al día tienen que ver con las inversiones financieras, no con el comercio internacional. Por tanto, no va a bastar con que China lleve a cabo inversión en el extranjero, siga exportando y empiece a desarrollar acuerdos de swaps de divisas para que esas exportaciones se paguen en yuanes, o las importaciones que hace China para que se generalice el uso del yuan. Va a hacer falta algo más, y que entre otras cosas va a hacer falta la liberalización del sector financiero chino en el interior, no solo en Hong Kong. Y eso es un proceso muy complicado y con muchísimos riesgos. Porque significa más o menos eliminar los controles de capital para que los grandes inversores internacionales empiecen a invertir de manera masiva. Por cierto. Es un tabú. Es un tabú porque forma parte activa de las herramientas económicas que utiliza el gobierno chino. Sí, no sé hasta qué punto se verán obligados a renunciar a esa herramienta, pero efectivamente ha sido fundamental, una de las grandes claves para que en 2008 China no llegase a tener ningún año de crisis, no llegó a dejar de crecer menos del 6% cada año en plena crisis financiera internacional, a pesar de la dependencia que tenían los mercados externos. Y todas las cosas tienen que ver con esto, con el estímulo fiscal, con el hecho de que los grandes bancos sigan estando controlados públicamente, etcétera, etcétera. Y con que no se cree en la economía neoclásica, Ricard. Y porque no se cree en la economía neoclásica, a pesar de que se enseña en economía neoclásica en las universidades chinas. Se enseña para no aprenderla. Es que esto es fundamental. Lo que no hay que hacer, ¿no? Hay un autor muy interesante, se llama Mark Leonard, que ahora está en el CEPR, es el acrónimo, pero el Centro Europeo de Estudios Internacionales, ya no recuerdo el acrónimo, que escribió sobre la introducción de la economía occidental en China desde los años 80 y 90, vinculado al proceso de apertura externa. Y es muy interesante cómo todas estas ideas van calando, aunque luego a la hora de la verdad sean mucho más pragmáticos, afortunadamente para ellos, y no las apliquen, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir, que al final luego del tema, que ese proceso de internacionalización del yuan también tiene que ver con lo que mencionaba Juan, que hasta la crisis de 2008 Estados Unidos y China eran mutuamente dependientes. China dependía del mercado de las exportaciones hacia el mercado estadounidense, y Estados Unidos dependía de la compra de bonos del tesoro de su tesoro por parte de China, ¿no? Había ahí un equilibrio, una sinergia en su relación, y esa sinergia se está empezando a romper. Y es una de las razones por las que China empieza a emprender, aunque todavía queda mucho, este proceso de internacionalización del yuan para ser cada vez menos dependiente del dólar y conseguir su propia autonomía financiera y sus recursos financieros. Me encanta ese discurso porque parece que no tiene, o mejor dicho, nosotros sabemos que tiene mucho que ver con lo equilibrio geopolítico cuando hablamos de moneda, y moneda le hemos hablado bastante rompiendo, ¿no? Algunas, creo yo, algunos, no tanto tabú, pero sí algunos unicornios en ese sentido, cazando unicornios, como decimos de vez en cuando aquí, sobre el hecho que en realidad una debilidad de Estados Unidos tener la moneda que China tenga tanta reserva en dólares, etcétera. Pero es que además las cuestiones que estáis planteando también nos permite hacer una pregunta: si la fase geopolítica en el corto y medio plazo en la cual entramos sea realmente una fase multipolar o de conflictos entre países, donde la base financiera, por la tradición teórica que se ha sobre el imperialismo, que en general tiene que ver con el aspecto financiero, es con los carteles nacionales en ámbito productivo y económico. Quiero decir, si de verdad vamos hacia una fase de conflicto hegemónico entre potencias, o si las bases económicas y financieras que en ese momento siguen vigendo en el mundo, más allá de los equilibrios que en la misma globalización se da, no están en realidad más que frente a conflictos potencialmente superables, ¿no? No sé si se me ha explicado bien. O sea, todas estas premisas, todo este discurso que nosotros vamos después aterrizamos casi siempre sobre algo que es bastante relevante. Es que el capital financiero internacional está tan mezclado y tienes tan intereses comunes, no tanto solo los ricos del mundo, entendido como categoría minoritaria que gobierna el mundo, para decirlo a la Toni Negri, sino también en los países que en ese momento están jugando un papel determinante, que más allá de los que son las pequeñas batallas de duelo, de patio de colegio, a nivel planetario obviamente, me se antoja bastante difícil imaginar un conflicto a su escala mundial teniendo esta
condiciones generales de relaciones en el capital financiero. No sé si más o menos se entendió un poquito el delirio entre italiano y napolitano y andaluz. Pero Perfectamente. creo que se ha centrado, yo creo que había entendido bien más o menos sobre la globalización. ¿Qué pasa? Yo no creo que estamos haciendo una fase diferente, ¿no? Simplemente estamos haciendo una modificación de las relaciones internas a la misma. Después la podemos llamar en otra manera porque la globalización se asocia a la globalización neoliberal, ¿no? Pero ese es otro debate. No sé, algunas cosas en ese respecto. Sí, bueno, es que aquí hay muchas cosas y hay debates muy interesantes en torno a esto. Podríamos estar solo de esto ya 3 programas más. Pero sí que es verdad que no solo es la interdependencia que hay entre los sectores financieros, sino también las cadenas globales de valor que antes comentábamos de los semiconductores. Por supuesto. Cualquier país ahora que se quiera, por mucho que se hable ahora, ¿no? de los planes como el Made in China, incluso ahora de Estados Unidos, ¿no? Que quiera, pues, digamos, ganar cierta autonomía y traer ciertas fábricas a Estados Unidos, romper de todas las cadenas globales de valor es imposible a estas alturas, ¿no? Entonces, la clave no es tanto, por enlazarlo ahora, no es tanto el hecho de, digamos, por decirlo de alguna manera, buscar autarquías, ¿no? y romper, digamos, del todo las cadenas globales de valor, la globalización, sino intentar ganar autonomía dentro de esas cadenas globales de valor. De hecho, en muchos análisis de las cadenas globales de valor lo que se está viendo es que se está regionalizando un poco más el mundo, pero en realidad, digamos que lo que es la globalización y como la entendemos va más hacia una regionalización, quizás que a una globalización en la que se integren todos los países a la vez. En cualquier caso, por enlazarlo con el tema de la hegemonía, un punto muy interesante es que lo que decíamos antes, que el propio cambio por enlazarlo ya con lo del principio, ¿no? El cambio de modelo chino, ¿no? Que decíamos que sobre todo se estaba enfocando en, enlazándolo con esto, digamos, escalar en la cadena global de valor, pasar del bajo valor añadido al alto valor añadido, eso implica que te tienes que enfrentar con las grandes potencias del mundo y sobre todo con Estados Unidos. Entonces, como decía Ricardo antes, hasta el año, se podría decir casi 2012, o depende quién el autor, pero 2008, etcétera, hay una relación de interdependencia muy clara entre ambos países y se complementan, hay como un win-win, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando China intenta cambiar el modelo productivo, ahí ya Estados Unidos no puede encajar a China en su modelo mundial. Porque es verdad que China tenía un papel periférico, pero ya cuando pasa al centro de la economía mundial, ya Estados Unidos no lo puede encajar. Entonces ahí hay dos opciones que se estudian en geopolítica y que además se han estudiado en los cambios de potencias hegemónicas a lo largo de la historia, ¿no? Que es cuando hay una potencia que empieza a tener bastante peso en la economía mundial y empieza, ¿no? a cambiar la correlación de fuerzas, la potencia hegemónica que hay en ese momento tiene dos opciones. Una, intentar integrarla, darle un poco más de peso y digamos que hacer como una estrategia de te integro, pero al final te domino y quedas integrado en mi modelo, o bien frenarlo. La estrategia de la contención. Estados Unidos ha optado por la segunda, prácticamente, ¿no? La estrategia de contención. Por ejemplo, con la guerra tecnológica. Te freno el acceso a semiconductores. Impido que Huawei, que es la, digamos, la empresa del mundo que más patentes en 5G tiene, pues lleve su tecnología a otros países, aunque no lo está consiguiendo del todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues China, pese a que se ha aprovechado, hostia de la palabra, ¿no? De las instituciones que lidera Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y después de la globalización, se ha aprovechado muy bien para crecer, ¿no? De ellas, para integrarse en la economía mundial y lo sigue haciendo. También, a su vez, está creando, digamos, instituciones o planes paralelos a los de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos antes la franja de la ruta, la nueva ruta de la seda, ¿no? Que eso lo que lleva es a acuerdos con terceros países, crear sus relaciones económicas, financieras, comerciales con otros países, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, digamos, crear un bloque geopolítico con Rusia que pueda hacer contención con el clásico de Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Y ahí lo que vamos es, pues, veremos a qué, ¿no? Pero a un difícil encaje de China en, digamos, el orden que ha liderado Estados Unidos hasta el momento, ¿no? Bueno, y ahí entra, ¿no? Las hemos llegado. Yo creo, y ya además nos queda un poquito tiempo. Ricardo, si quieres empezar tú con esto, precisamente donde lo deja Juan, que es, bueno, un poquito la relación sino-estadounidense y las, bueno, pues lo que hemos visto, que ya ha dado bastantes claves Juan, pero y que de las cuales ya hemos hablado bastante, ¿no? Trump, la nueva situación de Biden, el cambio, pero bueno, un poquito como está apareciendo en las noticias y como todos los días están, antes cuando estaba Trump aparecía la supuesta guerra que tenía Trump y luego el cambio en el tono, aunque no en la estructura del conflicto sino-estadounidense. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y qué es lo que nos depara en los próximos años esta relación entre estas dos
potencias que son las que están dominando ahora mismo la economía mundial. En una relación simbiótica y poco a poco está dejando de serlo. Yo creo que esa es un poco la respuesta. O sea, recordemos que pero no por Trump, digamos, ¿no? O sea, no por eso, sino por lo que estáis explicando, claro. Yo creo que en los dos casos que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y por eso el vínculo entre lo interno y lo externo. En los dos casos, los cambios de actitudes de Trump en Estados Unidos y de Xi Jinping en China tienen que ver también con un intento de externalizar sus contradicciones internas y sus conflictos internos, que eso es lo que se nos suele olvidar. Cuando Trump empieza a atacar a China, lo hace llamando a que las fábricas de multinacionales vuelvan a Estados Unidos, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Sí. Cuando justamente las fábricas multinacionales estadounidenses son de las que más se han aprovechado de la mano de obra barata en China, por decirlo de una manera muy simple. Y a la inversa, cuando Xi Jinping empuja este desarrollo tecnológico, tiene también que ver con dar respuesta a los conflictos internos. El modelo de crecimiento con bajos salarios de bajo coste de exportación se estaba agotando, se tienen que empezar a incrementar los salarios en las industrias, se tienen que mejorar las condiciones de vida en el campo y eso empieza a presionar a las tasas de beneficio de las empresas chinas. Y la única manera de poder compatibilizar mejores salarios y condiciones de vida en el campo de las clases campesinas, los trabajadores campesinos, con el mantenimiento del crecimiento y la inversión de las empresas chinas, es tratando de escalar, por un lado, en la cadena de valor, mandando hacia afuera las fábricas de bajo coste, primero hacia el interior del país, hacia las provincias del centro oeste del país, segundo hacia Vietnam, Camboya, Myanmar, Bangladesh, etcétera, y tercero con todas estas iniciativas como la Franja y la Ruta, que lo que saca es capacidad productiva inutilizada en China hacia otros países, fundamentalmente en este caso de las constructoras. Todos son procesos que tienen que ver con ese intento de externalizar las contradicciones internas. En la relación China-Estados Unidos hay un libro que es paradigmático, que dio lugar a muchísimo debate y yo lo recomiendo, que yo no estoy de acuerdo con la tesis del autor, me parece demasiado optimista desgraciadamente, pero yo lo recomiendo muchísimo, que es el libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín, que era un poco lo que es de 2007, pero yo creo que sigue estando muy de actualidad. Que su tesis principal es que China, o su conclusión, es que China y Estados Unidos van a llegar a una coexistencia pacífica, como dos potencias en un orden bipolar, por decirlo de alguna manera. China está consiguiendo el poder económico, el poder tecnológico, pero lo que voy a decir un poco a Arrighi es nunca llegará a tener el poder militar que tiene Estados Unidos y además se basa en un principio, es su primera tesis, luego la matiza, pero viene a decir que en el desarrollo histórico de China no ha tenido la tendencia al imperialismo, por entendernos, que tenían las potencias occidentales desde el siglo XVI, ¿no? Que en China el proceso de dominación externa alrededor de su región, lo que ahora es Japón, Corea, etcétera, tenía más que ver con acuerdos de vasallaje que con realmente una invasión militar de esos territorios y que por tanto no va a reproducir ese esquema que se han tenido Europa y Estados Unidos a lo largo de todo el mundo durante los siglos XVI en adelante hasta el siglo XX, ¿no? Esa es su tesis. Yo creo que es un poco optimista, pero la fundamenta muy bien y el libro merece la pena. Y luego, de hecho, en una entrevista que le hace a Arrighi en la New York Review, perdón que esto ya es súper friki, pero es que es muy interesante, se le hace David Harvey, que al que conoceréis, un economista, un geógrafo, un economista marxista, le hace una entrevista a Giovanni Arrighi, se llama en castellano, está traducida Las sinuosas sendas del capital, y ahí matiza su tesis. Lo que viene a decir es que China nunca ha tenido esa tendencia hacia el imperialismo militar, por entendernos, porque tenía suficiente con controlar los conflictos sociales internos que tenía las rebeliones campesinas que ha tenido tradicionalmente, ¿no? Y un poco lo que viene a decir es como China tiene demasiado el gobierno chino tiene demasiado con ocuparse de la estabilidad interna, nunca se va a atrever en una aventura imperialista que le haga chocar con Estados Unidos. Es una tesis quizá optimista, pero en todo caso muy interesante. Las contradicciones internas, por un lado las externalizamos, pero por otro lado son tan grandes que nos le impiden a China convertirse en una potencia o disputar la hegemonía a Estados Unidos. No sé si se ha entendido el hilo, pero... Sí, pero sí, de lujo. No, al revés. Quiero decir que exactamente un poquito lo que yo quería meter un poquito el dedo en el ojo ahí y en la recogida, además con un autor que a mí me encanta bastante porque le mete también un poquito de base histórico-institucional, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, para dar una explicación, porque es verdad es que hay factores que a veces determinísticos que los observadores o los analistas ponen encima de la mesa, pero muchas veces
veces toda la gestión geopolítica tiene que ver también con algo que va más allá de todo lo que hemos hablado y lo que tú estabas describiendo, ¿no? La tradición histórica, el tipo de actuaciones frente a los conflictos, y etcétera, etcétera. De todas formas, aquí no vamos a hacer no vamos a prever lo que va a pasar de aquí a 30, 40, 50 años. Lo que sí que me parece interesante es un poquito quitarle un fuelle a lo que la extrema derecha, por ejemplo, en Europa utiliza mucho, que la xenofobia, que además es patrimonio de la ultraderecha europea, también española y particular, y es muy interesante los que yo creo que estaba diciendo Ricardo, ¿no? No sé si podemos ir con una palabra más de cierre. Sí, yo creo que Juan que nos comente un poquito, estamos de yo esto. Dale, estoy Juan. flipado. Sí, es que al final, cuando te adentras un poco en los modelos productivos de ambos países, bueno, sobre todo en este caso el de China, ves como en realidad lo que decía Ricardo, al final, la exportación de las contradicciones. Por ejemplo, entre otras cosas, la nueva ruta de la seda es una forma de hacerlo. Y en los acuerdos que China tiene de inversiones con terceros países, hay media empresas chinas, es decir, hay constructoras chinas que van a construir a terceros países. Y esa es una forma de salvar esas empresas, porque dentro del país, si tenía una capacidad instalada que no estábamos utilizando, hay dos opciones: cerrarla y enviar al desempleo a mucha gente e intentar reestructurar el modelo, o bien la más sencilla, o un poco más sencilla, ¿no? Por lo menos menos coste interno, es coger y lanzar esas inversiones al exterior y que, bueno, pues esas empresas puedan seguir funcionando en el exterior. Y otra cosa también muy interesante, que es que esas empresas, cuando están trabajando en el exterior, en terceros países, lo que utilizan en general es, ya no solo a nivel de constructoras, ya también otros sectores como los sectores digitales, ¿no? Lo que hacen es poner tecnología china. Y eso es muy interesante porque en el futuro, dentro de 10, 20, 30, 40 años, cuando se quieran reformar esas construcciones, tanto digitales como de infraestructura, hay que volver a llamar a China porque estás utilizando estándares chinos, ¿no? Eso es muy interesante, ya no valdría. Claro. Entonces, ahí lo que se está creando también es un nuevo tejido, ¿no? de relaciones alrededor de China, que es muy interesante, a partir de muchas veces inconscientemente, de intentar exportar las contradicciones del modelo. Es decir, no es tanto que China quiera controlar esos países, por así decirlo, sino que la propia contradicción del modelo le obliga a tener que hacerlo. Es lo interesante, ¿no? Las contradicciones que hay ahí. Bueno, yo creo que nada, o sea, fundamental. De verdad, programazo. O sea, sí, decimos que hemos puesto la base para una serie de 24 horas sobre China. Sí. ¿No? Sabéis que los twitcheros hacen los directos de 24 horas, ni de coña llegamos, Iván y yo, pero bueno. Y vosotros tampoco, ¿eh? Uno está de tesis y el otro lo para de borrar, no llegamos. Lo que no se puede hacer son 24 horas cada uno desde nuestra casa. Si hacemos 24 horas de Twitch, quedamos en una misma casa y entonces sí hacemos 24, 48 y lo que haga falta, pero así yo o sea... Más a ti, Iván, te van a vacunar pronto, ¿no? Con la edad que tienes. Venga, hasta luego, Ricardo, ya no vuelves más. Pues sigue siendo el mayor del programa. Sigo siendo el mayor del programa que entiende o sea, que soy el único que entiende la tecnología esta joven, la tecnología jovenzuela, jovena. Bueno, ha sido fundamental este programa, de lo mejor. Hemos vuelto con muchísima fuerza porque habíamos tenido un poquito de bajón, pero nos habéis ayudado a remontar. Vamos a poner la parte del programa chino únicamente, o sea, la parte del programa sobre China únicamente en YouTube, y porque yo creo que de verdad ha sido no solo un programa de Twitch, sino uno de los podcasts más interesantes en castellano para analizar la situación china y las implicaciones que tiene, porque al final tiene implicaciones. Es decir, que China, que con su cultura, con su modo de crecimiento, con su sistema particular económico, sea una potencia hegemónica, tiene una implicación en todos los países, y esto es lo que creo que deberíamos ir desmenuzando independientemente de cuál sea nuestra posición, de cuál es lo que pensemos. Sí es cierto que tiene unas implicaciones que merecen ser desgranadas. Así que nada, muchísimas gracias, espero que lo hayáis pasado bien, Ricardo y Juan. Sí. Muchas gracias a vosotros. Y nada, en cuanto haya remuneración os volvemos a llamar, ¿vale? Por ahora. Perfecto. Si me dejas hacer un chiste metiéndome contigo cada vez, es suficiente. Sí, no, venga, hasta luego, Ricardo, no vuelves más. Y así podemos estar toda la vida con Ricardo. Oye, venga, chicos, gracias. Muchas gracias.
seguimos, vamos a darle un poco de caña en las redes al programa, que ha estado guay, y nosotros nos quedamos para decir 2 o 3 noticias y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos, metemos vídeo. Chao, chao.